Estamos siguiendo de cerca el caso del exfiscal ya de delitos electorales. ¿Estará por ahí Juan Omar Fierro? Nuestro colega Juan Omar Fierro está siguiendo de cerca, pues las actuaciones judiciales. Fíjese nada más, qué cosa, qué caso, el nuestro. Las actuaciones judiciales en contra del fiscal que estaba investigando el caso Odebrecht y que fue destituido por la PGR. Un fiscal que fue al Senado a decirle al Senado que hiciera valer sus atribuciones legales para inconformarse por esa destitución que tenía que haber sido justificada y que todo indica no lo fue, sino que forma parte de algo que tiene que ver con investigaciones del calibre de Odebrecht, que nos lleva a estas otras grandes historias de corrupción que han sacudido a varios países del continente y que en el caso mexicano estamos a la espera de saber qué va a pasar con Odebrecht y Lavallato y las empresas que están ahí como parte de una historia enorme de corrupción multinacional. Este fiscal que estaba desarrollando la investigación del caso Odebrecht en México, que involucra el nombre de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, ahora está teniendo un conjunto de acusaciones promovidas fundamentalmente por la defensa de Emilio Lozoya. El fiscal investigado por acusaciones de Emilio Lozoya y su defensa. Juan Omar Fierro nos tiene los detalles y la información de esto que nos cuenta esta mañana. Adelante, Juan Omar, buenos días. Carmen, muy buenos días. Los últimos titulares de la PGR han actuado por consigna y con fines partidistas rumbo a las elecciones presidenciales del 2018 y prueba de ello es la amenaza de persecución judicial que senadores del Partido Verde lanzaron contra el exfiscal especializado para la atención de delitos electorales Santiago Nieto Castillo. Esta afirmación corresponde al Grupo Anticorrupción del PAN en el Senado de la República, cuyos integrantes comenzaron este año a dar seguimiento a los casos de corrupción que se han revelado en distintas dependencias del gobierno federal, incluyendo el caso Odebrecht, que involucra a este exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La senadora del PAN, Marcela Torres, consideró que la razón principal de que el ex titular de FEPADE, Santiago Nieto, se desistiera de objetar su destitución por parte del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, fue la advertencia de que iba a ser objeto de una persecución judicial. Vamos a escuchar. Senadores del Partido Verde, en concreto, que dijeron que iban a acusarlo de acoso sexual, que tenían varias cuestiones. Entonces creo que lo que venía era un ataque, ¿verdad? Como vemos que deciden atacarlo, vemos también en el caso de Ricardo Anaya, por ejemplo, ¿no? Que les es incómodo. Ataques que sabemos que hay cierto grupo de la prensa que son falsos y que además ya se ganó públicamente y que no ceden. Entonces vemos pues sí una manipulación mediática como nunca en la historia, desde mi punto de vista, por lo menos a mí no me había tocado, en favor de preservar los intereses de este grupo que está ahora en el poder. Y el caso para Santiago Nieto iba a ser exactamente el mismo. Entonces, pues bueno, es esta ley de o plata o plomo que vemos, ¿no? Torres Steinberg agregó que otra muestra del uso partidista es el proceso judicial que la PGR inició contra Guillermo Padres Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, quien fue liberado después de pasar 9 meses en la cárcel luego de que la propia PGR reconociera que no tenía pruebas en su contra. Vamos a escuchar. Tenemos al hijo de un exgobernador que estuvo 9 meses encarcelado ante los ojos de todos, acusados de un delito que nunca existió y que después de 9 meses sale de la cárcel y dicen, disculpe, no había delito que perseguir. Presumiendo un sistema oral, presumiendo que en este sistema oral debe haber una presunción de inocencia que no implique cárcel, etcétera. Entonces, claro que el procurador Nieto se debe haber sentido muy atemorizado si la Procuración de Justicia justamente nunca había estado tan partidizada.
estamos pugnando por un fiscal autónomo y ahora resulta que hay un encargado de despacho que ni siquiera tiene nada que ver con lo que remotamente está pidiendo la ciudadanía en México, que es precisamente eso, que haya una justicia sin partido, que se persiga a la corrupción como fenómeno, no como persona que nos conviene o persona que no nos conviene. Carmen, el senador Ernesto Rufo dijo que en reuniones informales de trabajo con el extitular de FEPADE, Santiago Nieto, ahora exfuncionario de la PGR, comentó que había probabilidades de que el dinero de Odebrecht hubiese llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Sin embargo, también reconoce que nunca les mostró las pruebas. Vamos a escuchar. Lo que dijo es que los dineros de Odebrecht que pasaron por Lozoya porque era un asunto en Pemex, había probabilidad de que esto había ido a dar la campaña de Peña Nieto. Eso es decir en privado, Santiago Nieto. Sí. Un comentario en general. Decía, había probabilidad, él era el fiscal. No estaba diciendo, tengo los datos precisos. Eso ya no creo le es permitido a un fiscal expresarlo, sino hasta que lo consigna el juez. Y Carmen, finalmente el senador Víctor Hermosillo acusó al PRI de una cerrazón que tiene acéfalas a la PGR, a la Fiscalía Anticorrupción y a la propia Fiscalía Electoral, a la FEPADE, con el fin de seguir controlando las instituciones de Procuración de Justicia rumbo al 2018. Vamos a escuchar. Se ha tratado en el Senado de llegar a consensos y pues no sé, de verdad, pero después de todo pues tienen mayoría, ¿no? Y lo pueden prolongar. ¿Hasta qué punto? Yo creo que ya no es prudente. Debe haber instituciones encabezadas por personas ahorita. No puede estar acéfalas en estas circunstancias tan complicadas, ¿no? Entonces están estirando la cuerda lo más que pueden. Carmen, pues parte de el escenario que ven rumbo al 2018 este grupo anticorrupción de senadores del PAN, a partir de lo que platicaron en su momento con Santiago Nieto Castillo y también a partir de las revelaciones de casos tipo Odebrecht y de otros casos que están analizando. Carmen, reporte. Juan Omar Fierro, interesante esta mesa de la que nos hablas, este encuentro sostenido precisamente con estos legisladores y gente relacionada con el tema de la corrupción. Bueno, pues eso, como decíamos, Juan Omar, esto tiene que traducirse ya en acciones del Estado mexicano, de las instancias responsables de hacer investigaciones formales con tanta información que ya hay disponible, ¿no crees? Exactamente, y una de sus quejas es justamente que por cada nuevo escándalo que aparece sobre desvíos de recursos públicos, sobre malversación de fondos, sobre ligas de presuntas ligas de funcionarios o de gobernadores con grupos criminales, pues aparentemente la PGR no hace su trabajo a fondo y bueno, ellos dicen que en el ámbito de sus competencias como legisladores pues no se cansarán de denunciar y darle seguimiento a estos casos, pero en este caso el brazo de la justicia, el brazo de la PGR, que debería estar actuando en contra de todos los que estén implicados en actos ilegales o que debería estar investigando todas estas denuncias sobre desvíos y vínculos criminales, pues es la que se está quedando corta, ¿no? La PGR es la que no está actuando en todos estos casos a los que ellos pues se han dado el objetivo de dar seguimiento desde la tribuna, pero falta el seguimiento desde la PGR, desde la justicia. Ni más ni menos. Juan Omar Fierro, seguimos de cerca todo esto y bueno, pues damos cuenta de cómo se reúnen y cómo están planteando estos asuntos, estos personajes relacionados con la política mexicana que pues están centrando el foco evidentemente en el tema de temas, que es la corrupción. Exactamente, Carmen, y ellos mismos reconocen que estas investigaciones deben alcanzar a todos los personajes públicos, ya decían ellos,
con una justicia que toque a todos y no solamente a los que sí conviene y a los que no conviene. Una justicia discrecional. Y bueno, pues el caso del fiscal Santiago Nieto, con todas las interrogantes abiertas de cómo fue el proceso de su salida, de su intento de ser restituido, de su desistimiento y todo esto que desde luego es muy, muy preocupante. Cómo han sido las cosas sobre este asunto de la destitución de un fiscal que tenía en sus manos el caso Odebrecht, entre otras cosas, relacionado con uno de los asuntos más importantes de los últimos años para México y para la región. Efectivamente. Juan Omar, un abrazo, estamos en contacto, buenos días y hasta la próxima.